Muy buenos días, esperando estén muy bien. De nuevo, bienvenidos a Deus. Como siempre, queremos mostrarles más a fondo un poco qué es lo que hacemos y qué es lo que trabajamos aquí en nuestro jardín, cómo es el día a día de Deus Bonsai. Y en este caso queremos hablar de un tema muy particular y muy específico, y como lo pudieron ver en las imágenes de la introducción, estamos enfocándonos y trabajando un poco más en esas especies tropicales. Como ustedes bien lo saben, estamos ubicados en Colombia, muy cerca al Ecuador. Los climas, y más en la zona donde estamos nosotros, que es el eje cafetero, aumentan un poco más. El tema de estar cerca al trópico, estar cerca al Ecuador, afecta un poco más el tema de cultivo de los árboles, y obviamente, a diferencia de los países nórdicos, no tenemos estaciones marcadas. Realmente trabajamos con una sola frecuencia, por decirlo así, con una sola estación, y básicamente con unas temperaturas un poco estándar o estables a la hora de cultivar nuestros árboles. Entonces, punto importantísimo a tener en cuenta, y asimismo pues trabajamos y nos adaptamos como tal a las especies que se dan en nuestra zona, especies tropicales, especies que realmente son de muy sencillo cuidado, son de muy fácil mantenimiento y que tanto nos encanta trabajar, pero asimismo pues trabajamos y continuamos con el mismo proceso de desarrollo en ese enfoque, en ese tipo de especies tropicales, aunque aún tenemos, como podemos ver acá, coníferas, ejemplares y árboles que se dan en zonas montañosas o un poco frías. Ya tenemos que tener en cuenta un poco más eso, el tema de las especies que se adaptan a este tipo de condiciones, y obviamente tratamos de darle la mejor vida para que se adapten a este tipo de condiciones y más de climas cálidos. Entonces, nada, vamos a empezar a hablar un poco más de ese tema para que lo tengan en cuenta, sepan más o menos cómo es que trabajamos nosotros acá, qué tipo de especies trabajamos, y una muy importante que les queremos mostrar el día de hoy, que es la bugambilia, ejemplares muy bellos que se dan muchísimo acá y que encantan, y pues obviamente gustan mucho por su floración, que es lo que más es característico de esta especie. Entonces, veámoslo un poco más en detalle. Vamos a ver un poco más del cultivo de la bugambilia, el cultivo del carbonero, por ejemplo, y el cultivo de otros árboles que vamos a hacer y vamos a trabajar, como por ejemplo este junípero, para hacerle y continuar con su mantenimiento, con su formación, y árbol totalmente adaptado a este tipo de climas y este tipo de zonas, ¿vale? Entonces, bienvenidos de nuevo a Deus y continuamos con nuestro video. Bueno, pues miren nada más esta hermosura, realmente súper impresionados con la floración de esta belleza, un ejemplar de avanzada edad que realmente hemos estado trabajando un largo periodo de tiempo, un árbol que hemos estructurado, alambrado, realizado podas, realizado mantenimientos, fertilizaciones constantes para lograr este tipo de resultados. Aunque el árbol continúa en su proceso de formación y desarrollo, pues nos muestra muchísima belleza a lo largo de su vida, y como pueden darse cuenta, pues esta floración que es muy vistosa y muy bella. Entonces realmente es lo que encanta de este tipo de especies. La bugambilia, o también conocida como veranera, realmente es un árbol de muy sencillo cuidado. Son árboles que son muy agradecidos, les encanta estar en climas cálidos como en el que estamos acá, pero también se adaptan muy bien a climas fríos. Hemos visto, por ejemplo, en la zona de Bogotá, que es una altura de 2.600 metros, con un frío en las madrugadas, por ejemplo, y estos árboles se adaptan totalmente y tienen también una floración muy semejante. Entonces no nos limitemos de pronto a las zonas en las que estamos ubicados, sino miremos más bien la adaptación del árbol y del ejemplar a las mismas condiciones. Obviamente, como su nombre lo indica, veranera, pues está y le gusta un poco más el tema del calor, y asimismo emana su floración. Realmente esta especie es de muy sencillo cultivo, y como recomendación, y para que hablemos un poco más en detalle de la especie,
pues lo que más importa acá es el tema de la fertilización. Estamos muy juiciosos con el tema de la fertilización mensual, nosotros la estamos aplicando realmente mensualmente, la realizamos con abono o fertilizante químico mensual, también utilizamos abonos orgánicos como el Biogold, por ejemplo, pero ya en otras etapas de formación o en otras etapas de cultivo. Ya para mantener un árbol como tal y para incentivar su floración utilizamos abonos químicos como Hidrocomplex, que son abonos muy buenos en el tema de componentes, ¿vale? Entonces tengamos muy presente eso. Otro tip importantísimo es el tema de las podas. Realmente hay que conocer muy bien la especie, hay que conocer muy bien el árbol. Cuando veamos que está totalmente florecido, por ejemplo, pasa su floración, pasa su ciclo, envejecen todas estas hojitas, todas estas flores, hagamos una poda drástica para que el árbol vuelva y renueve lo más pronto posible. Realmente todos estos peciolos, todas las partes florales se secan y al parecer nos frenan un poco más el crecimiento de nuevos brotes. Entonces estemos muy pendientes de ese tema, hagamos unas podas drásticas, las ramas que de pronto se nos alarguen más, acortemos, utilicemos ya podas un poco más reducidas o drásticas para compactar un poco el árbol y que vuelva y arranque con muchísima fuerza. Es la recomendación que yo les doy y es lo que más nos han funcionado realmente con estas bugambilias, para que lo tengamos muy presente. Ya de ahí en adelante otros temas de cultivo como sustratos, realmente todos estos temas los vamos tocando más en detalle, por ejemplo en nuestro curso de bonsai básico, para que puedan tener como todos los puntos a tener en cuenta para el cultivo de esta especie. Realmente espectacular, muy bella, es una de las especies tropicales que más se adaptan a nuestra zona y realmente gustan mucho más por esta vistosidad de floración o esta floración vistosa, y realmente pues su cultivo y su diseño es muy sencillo. Obviamente ya cuando lignifica la madera en la ramificación más primaria o más gruesa, pues debemos de tener en cuenta que es una madera un poco quebradiza, así que les recomiendo realizar alambrado cuando recién brota la rama, ¿vale? Para que la tengamos en cuenta, o tener mucho cuidado con esta ramificación que realmente es muy quebradiza a la hora de alambrar, diseñar y trabajar. Como pueden ver, un árbol en el estilo semicascada continúa con su proceso de formación y continúa con su desarrollo. Y pues queremos representar muchas cosas más con este ejemplar, ¿vale? Entonces quería comentarles un poco más de este árbol, de esta especie en particular. Obviamente más adelante, si tenemos la oportunidad, le mostraremos un poco más en detalle cómo las trabajamos y cómo las diseñamos. Y nada, básicamente quería mostrarles eso. Entonces continuamos con nuestro video y veamos otro tipo de especies que son muy recomendadas y que se nos da muy bien en estas zonas tropicales, para que ustedes la puedan tener en cuenta y puedan ver esa belleza, la belleza y todo lo que emana prácticamente un árbol de estos, si lo cuidamos muy bien, que es el objetivo del bonsai, ¿vale? Entonces continuamos. Bueno, revisando todas las especies, más las especies tropicales que se dan aquí en estas zonas, podemos hablar exactamente de esta en particular, que es el carbonero, también conocido como caliandra. Son árboles muy agradecidos, obviamente necesitan y requieren de unos cuidados especiales, como es la hidratación, lo más importante en ellos, hidratación absoluta para que continúen con su desarrollo y su proceso de formación, y obviamente la fertilización. Los carboneros tienen una floración hermosísima y les los voy a dejar aquí en las imágenes. Cuando este árbol en particular estaba totalmente cubierto de flores, como pueden darse cuenta, es una floración en forma de filamento. Este árbol en particular, una floración blanca y es hermosísima, entonces súper recomendado. Estas especies se dan muy bien, son de muy sencillo cuidado y gustan muchísimo este tipo de climas. Al igual que la bugambilia, se presta para climas fríos como el de Bogotá, por ejemplo, o climas que están por debajo de los 10 grados, 5 grados centígrados, hasta los 0 grados que se dan a veces en las madrugadas, hasta temperaturas muy altas como los 35, 36 grados que podemos tener en la costa atlántica, en la costa pacífica, sin ningún inconveniente. Entonces, considerémoslo como una opción para trabajar y obviamente pues para disfrutar su belleza. Como pueden observar, pues este árbol, después de su floración,
tiene un ciclo, por decirlo así, en donde brota sus semillas, que son vainas, en donde están almacenadas sus semillas. Una vez maduran, las dispara, y posterior a ello realizamos un trabajo específico en este tipo de árboles para que renueve todo su follaje, ya que el 80-70% de su follaje empieza a envejecer y empieza a marchitarse. Entonces hacemos una limpieza después de este ciclo de floración, que aproximadamente se da cada 3 o 4 meses, obviamente con los cuidados y la fertilización necesaria, y volvemos y renovamos su follaje. Entonces en este caso, este árbol en particular que está renovando todo su follaje, allí les dejo las imágenes un poco más de cerca, y continuamos desarrollando su ciclo para que empiece de nuevo su floración, que es lo que nos encanta también disfrutar. También de muy sencillo cuidado. Cierra sus hojitas cuando cae la noche, vuelve y las abre cuando empieza el día. Realmente es una especie muy particular, muy hermosa, muy peculiar y de muy sencillo cuidado. Muy buenos sustratos es la recomendación: hidratación diaria, en estos casos de climas cálidas, por lo menos 2 riegos al día, pero que no nos falte la hidratación, porque son muy sensibles al estrés por deshidratación, y una vez estresados los árboles realmente se afectan bastante. Tienen que botar todo su follaje y tienen que empezar de nuevo prácticamente. Aunque son muy resistentes, pues tienen ese punto a tener en cuenta. Entonces, igual que la bugambilia, fertilicémoslo mensualmente y trabajémoslo con mucha calma y mucha paciencia para que nos muestre este follaje y esa belleza que también trabajamos en estos árboles. ¿Qué tipo de estilos trabajamos en estos árboles en particular? Como lo pueden ver en este ejemplar, estilos tropicales, estilos asombrillados. Realmente nos basamos mucho en la naturaleza, cómo se dan naturalmente este tipo de especies, y este en particular con estos estilos tropicales pues se gustan muchísimo y encantan muchísimo y se ven muy bien. Entonces así los trabajamos, obviamente escogiendo muy bien su ramificación y manteniendo el trabajo constante, como les indiqué anteriormente, ¿vale? Entonces, otra especie súper recomendada para que la tengan muy presente. Y vamos, continuamos con más especies para que puedan observar un poco más en detalle qué trabajamos aquí en el jardín. Otro tipo de especies que son muy recomendadas y que trabajamos bastante son los guayabos jaboticaba. Realmente todas las variedades de jaboticaba se dan muy bien, son árboles muy tropicales que les encanta también el sol, el calor, y obviamente, como ustedes bien lo saben, esa floración y brotación de frutos se da bastante en este tipo de árboles, y más en edades avanzadas o árboles maduros, para que lo tengan muy presente. Estos guayabitos que salen pegados a la base del tronco o al mismo tronco y se dan muy bien, son de muy sencillo cuidado y se dejan formar extremadamente bien, y el follaje realmente es de muy sencillo manejo y cuidado. Entonces lo podemos tener súper presente, lo podemos tener muy en cuenta para una opción de pronto para este tipo de climas, para este tipo de lugares, que obviamente es un árbol originario de Brasil, pero aquí en esta zona de Colombia y más en estos climas tropicales se da extremadamente bien. Otra de las opciones, como siempre recomiendo, es los ficus, todas las variedades de ficus que se dan extremadamente bien, y ustedes bien saben que es una especie tropical que gusta bastante. En este caso en particular un Ficus aurea, pero pues tenemos todas las variedades de ficus nerifolias, microcarpas, bueno, hay muchísimas variedades que ustedes muy bien saben que son de muy sencillo cuidado y nos encantan también trabajar, y realmente deberíamos enfocarnos bastante en este tipo de especies que se dan mucho en nuestro país y en todos estos países del Ecuador y climas tropicales. Entonces, nada, quería mostrarles como un poco más, una abrebocas de todo lo que tenemos aquí en el jardín y que trabajamos con respecto a especies. Vamos a hablar ahora un poquito más en detalle de los juníperos, cómo los trabajamos y qué podemos tener en cuenta en este tipo de climas y en este tipo de ambientes que son húmedos y cálidos a la vez, ¿vale? Entonces, continuamos. Bueno, con respecto a coníferas, estamos hablando específicamente de árboles, en este caso juníperos, aunque también tenemos algunas variedades de pinus. Los juníperos realmente se dan muy bien. Hemos tenido muy buenas experiencias con el tema de estas variedades de conífera, juníperos y en todas sus variedades. Hemos tenido, por ejemplo, este en particular, Esquamata,
también conocido como San José, junípero cenebro. Hemos tenido algunas variedades de junípero que realmente son un poco raras, pero todas se comportan exactamente casi que igual a este árbol en particular que les estoy mostrando acá. Este particular, un junípero sesquamata, con un diseño y un trabajo de mucho tiempo, que va en proceso y que continúa su proceso de formación y obviamente densificando su follaje, que es lo que estamos buscando en esta instancia de diseño. Realmente el punto a tener en cuenta en estos árboles es más que todo la hidratación en estos climas cálidos. Al igual que de pronto en algún país que tenga estaciones, cuando está en verano, pues realmente el tema de hidratación es importantísimo, más que todo la hidratación foliar. Ustedes saben muy bien que ellos se hidratan en un gran porcentaje por su follaje y de ahí en adelante por medio de su sustrato, pero pues hay que empapar y mojar muy bien y aprovechar también ese sol que al mismo tiempo pues seca toda esta humedad, para también evitar por otro lado exceso de humedad y generación de hongos, generación de enfermedades. Entonces tengamos muy presentes las coníferas, los juníperos como opción también para trabajarlas en este tipo de zonas. Realmente las recomendamos bastante, son de muy sencillo cuidado, muy fácil mantenimiento igualmente. Eso sí, como siempre se les recomienda en cualquier tipo de conífera, como lo pueden ver acá, plena intemperie, luz directa del sol, porque hay muchas personas que de pronto pueden fallar en ese caso y colocan este tipo de árboles en interiores para decorar la sala, pero realmente no estamos haciendo absolutamente nada y estamos al mismo tiempo perjudicando la salud del árbol. Entonces tengamos muy presente la ubicación, la hidratación. Siempre recomiendo hidratación foliar, más que de pronto el mismo sustrato, aunque el sustrato obviamente necesita su hidratación, pero garanticemos y entremos en cuenta un poco más con respecto al tema del follaje. Hay que estarlo hidratando muy bien para que también no se nos sequen esas adhesículas. Muy importante estos trabajos de mantenimiento en donde aclaramos esas zonas cuando ya está muy compacto o tiene mucho follaje. La importancia de que entre la luz solar en la ramificación más interna, en esas ramas internas, para que el árbol esté desarrollándose constantemente y no se nos empiecen a morir ramas, que no es lo que queremos, ¿vale? Entonces aclaremos esos espacios, hagamos constantemente nuestros mantenimientos, pinzados, limpiezas y garanticemos la entrada de luz en toda la ramificación, que es lo más importante. Entonces, súper recomendada esta especie, esta variedad o esta familia de árboles que son muy bellos. Vamos a ver de pronto más adelante este árbol en particular, cómo le hacemos un pequeño mantenimiento, cuál es su resultado final para que lo puedan observar, y con eso concluiríamos nuestro video del día de hoy. Pero para que lo vean un poco más en detalle, qué es lo que hacemos en particular ya en estos casos y en estos temas de diseño un poco más avanzados, ya cómo mantenemos este tipo de árboles para que lo puedan observar, ¿vale? Entonces continuamos y ahora vamos a ver unas especies que pueden ser o que no son de pronto originarias de acá, pero que las adaptamos y las logramos adaptar para que las puedan tener en cuenta y podamos ver todas esas diferentes posibilidades y diferentes opciones que tenemos a lo largo de nuestro cultivo y más en este jardín. Entonces continuamos. Bueno, ya en otros casos como este en particular, un arrayán, más conocido también como arrayán sabanero, que son árboles que se dan por ejemplo en la sabana de Bogotá, climas un poco más fríos, que realmente buscan un poco más de ese tipo de ambientes para su correcto desarrollo, su floración. Todo lo que conocemos de los arrayanes, pues pueden con un buen trato y obviamente con un muy buen cuidado adaptarse a este tipo de climatología. Como pueden ver, pues este es un árbol realmente que ha estado muy bien, ha estado ya por más de un año aquí con nosotros y continúa con su desarrollo. Brota muy fuerte, obviamente manteniendo los cuidados, teniendo muy en cuenta y muy presente el tema de sustratos. Obviamente los sustratos en climas cálidos, a diferencia de los fríos, pues puede variar un poco. Debemos trabajar y pensar un poco más el sustrato y la mezcla del mismo para este tipo de ambientes, obviamente buscando siempre el balance de retención de humedad, pero a la vez que nos drene muy bien. Entonces tengamos muy presente ese tema de sustratos, ¿vale? Entonces esto más otros factores y obviamente la constante hidratación nos ayuda a mantener un árbol que realmente no es originario de estas zonas, pero que sí se adapta muy bien y puede estar en muy buenas condiciones, como lo pueden observar en el caso particular de este arrayán.
Bueno, y hablando específicamente de este ejemplar en particular, este Rayán, encontramos otros casos muy similares que también les cuesta de pronto un poco más adaptarse a este tipo de zonas tropicales o climas tropicales, como es el caso de las caducifolias, por ejemplo. No todas, pero sí la gran mayoría. Por ejemplo, los arces. Aquí tenemos y trabajamos variedades de Arce palmatum, Arce burgeriano o también Arce ginala. Son árboles que algunos que otros, más que todos los palmatum, les cuesta un poco adaptarse a este tipo de zonas tropicales, este tipo de climas, y tenemos que realizarle realmente un cuidado especial, un cuidado que va más basado en la protección del sol directo, más que todo al mediodía. Estos soles tan fuertes les afecta bastante, quema su follaje, tenemos que protegerlos ya sea con una sombra, con una polisombra, tenemos que protegerlos muy bien y continuar con su desarrollo y obviamente trabajándolos teniendo en cuenta este caso, pero realmente les cuesta un poco adaptarse a este tema de estos climas tropicales. Entonces, por el contrario a todo lo que hemos venido hablando, estas especies en particular, aunque no les puedo decir que no les recomiendo, pues debemos de tener muy presente eso y debemos de trabajar pensando en ello con respecto a este tipo de árboles en particular. Otras especies como los olmos japoneses, las selcovas, también hemos encontrado que les cuesta un poco. Entonces miremos un balance, como les indiqué anteriormente, con este árbol en particular, donde encontremos un muy buen sustrato, un buen lugar donde cultivarlo, donde continuar con su desarrollo, y de ahí en adelante pues podemos tener un excelente árbol para formarlo. Aunque el crecimiento y el desarrollo es un poco más lento en estas zonas, pues no es imposible, pero sí debemos de tener en cuenta algunos factores importantísimos a la hora de tener un árbol de este tipo, como lo son los caducifolios. Básicamente, como pueden observar y como pueden darse cuenta, pues tenemos muchísimas variedades y aún más las que faltan. Obviamente tenemos un poco más de especialidad, por decirlo así, en este tipo de especies. Una que es originaria netamente o que puede encontrarse con mucho mayor frecuencia en Colombia en particular. Esta especie que tengo acá, que es hermosísima, la Lafoensia acuminata, o también conocida como guayacán, en todas sus variedades: guayacán de Manizales, guayacanes amarillos, rosados, los florales, los no florales. Tenemos muchísimas especies que nos encantan y que podemos trabajar de tal forma que podamos encontrar un hermoso árbol, por ejemplo en formato chojín. Entonces tenemos muchas opciones muy bellas que podemos encontrar en zonas tropicales para que las podamos tener en cuenta. Realmente, en el caso particular del guayacán, son árboles que se encuentran muy fácilmente en viveros. Su reproducción es muy sencilla y a la hora de trabajar pues se trabajan extremadamente fácil y sencillo. Responden muy bien a los trasplantes, responden muy bien a las podas, y como pueden darse cuenta en este ejemplar, por ejemplo, pinzado tras pinzado, el árbol se ve muchísimo más hermoso, muchísimo mejor. Entonces hay muchísimas especies, como pueden darse cuenta. La que tenemos acá atrás, cheflera, en sus variedades también, las chefleras arborícolas, las chefleras actinófilas, que son de hoja un poco más grande, o las mini, que son, en el caso de este bosque que tenemos acá atrás, chefleras que realmente se pueden tanto adaptar en interiores como en exteriores y son de muy sencillo cuidado, y en este tipo de climas realmente se da muy bien. Entonces se las recomiendo bastante. Nada, quería mostrarles en este caso y en este video más o menos qué especies y qué trabajamos nosotros, qué nos gusta trabajar con respecto a especies, y más en la zona, en la ubicación donde estamos. Es muy importante, como pueden darse cuenta, tener bien claro, dependiendo de nuestra ubicación y de nuestra zona, qué podemos trabajar bien, qué debemos de adaptar, qué no es originario en nuestro país o en nuestra zona, y cómo debemos cultivarlo.
Vuelvo y reitero, el tema de los sustratos es muy importante y más en climas cálidos. Cambiamos un poco esa composición en climas cálidos de pronto a climas fríos. Como ustedes bien saben, las especies tropicales gustan un poco, si sea en medida muy poca de compuesto orgánico, para que lo tengan también muy claro. Se los recomiendo. Obviamente tratamos y evitamos al máximo el compuesto orgánico, pero en estos casos y en estos árboles en particular, y más que todos los tropicales, les encanta y obviamente están adaptados a este tipo de zonas, desde este tipo de suelos. Entonces tengámoslo muy presente para que no vayamos a tener problemas, o si tenemos ya un sustrato con el que hemos venido trabajando todos los árboles, veamos cómo se comporta la especie y actuemos de acuerdo a ello para mantenerla siempre bien, que es lo que más recomendamos en nuestros casos, ¿vale? Vamos a ir entonces con nuestro junípero squamata, vamos a trabajar un poco, hacer un mantenimiento, como hemos venido en la dinámica de todos estos videos, mostrarles más o menos qué es lo que trabajamos nosotros. Ese es el trabajo del día de hoy. Vamos a mostrarle como el proceso y el resultado final. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar acá con nosotros y nada, los invito a nuestro taller y continuamos allí con nuestro junípero squamata. Vamos a trabajarlo, a hacerle un mantenimiento y nos estaremos viendo en la próxima oportunidad. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos y continuamos con nuestro video. Hasta luego, muchas gracias.